Dios los bendiga. El día de hoy continuamos con esta serie de temas que se titula La gracia de Dios conmigo. Espero que la esté disfrutando. Pues el día de hoy continuamos con el segundo tema que se titula La gracia de Dios que me salvó. Así que le invito a que regrese a la escritura en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos con ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes. Bien, este pasaje fue escrito por el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Sabe? Pablo, antes de ser lo que ahora muchos conocemos de él como ese apóstol, como esa persona que hizo muchos viajes misioneros, como una figura importante para todo aquel que sigue a Cristo, antes de convertirse en un seguidor de Jesús, este personaje fue una persona que tenía toda una tradición. Era una persona farisea. Los fariseos eran personas muy religiosas y él tenía esa herencia por su padre. Su padre fue fariseo, y algo que caracteriza a estas personas es que conocían la escritura, como dicen, al revés y al derecho. Usted pregúntele de Génesis a Malaquías y Pablo le contestaría la pregunta sin ningún problema, pues él estudió con uno de los mejores maestros, con uno de los mejores rabinos de ese tiempo, con Gamaliel. Entonces, Pablo no era cualquier persona, era una persona que tenía toda una historia. Y una de las cosas que encontramos en la historia de Pablo, muy interesante, es que era una persona peligrosa. Y usted se preguntará, ok, ¿qué tiene que ver Dios y lo religioso con el ser peligroso? Pues déjeme le digo que Pablo era una persona peligrosa para los seguidores de Jesús. Antes de él convertirse en un seguidor de Jesús, él perseguía a los seguidores de Jesús. ¿Le parece loco? Pues así era Pablo en ese tiempo. Antes de convertirse en un seguidor de Jesús, él los perseguía, los maltrataba, hizo infinidad de cosas que usted probablemente no lo podrá creer, porque sus escritos son parte de la Biblia. Bien, ese era Pablo hasta que Cristo se le aparece. Hasta que Cristo se aparece con él y entonces le cambia la vida a Pablo. ¿Sabe? Es en ese momento en que Pablo fue convencido de que lo que estaba haciendo no le agradaba a Dios, no le agradaba para nada. Pablo tenía un entendimiento de lo que él estaba haciendo, estaba tan seguro de lo que estaba haciendo era lo correcto. Oiga, pues tantos años estudiando las Escrituras, teniendo una educación, wow. Pero aparece Cristo. Y entonces él es convencido de todas las cosas que él entendía, de manera que, como decimos nosotros, le cae el 20 y deja de ser otra persona. Aquí es donde opera la gracia. Hablando de un punto metodista o wesleyano, como saben y lo han comentado, se ha comentado en el tema anterior, Juan Wesley, uno de los fundadores de la iglesia metodista, él creía en la gracia de Dios y la mencionaba en tres partes, no que en la Biblia se menciona así, pero lo hacía de esta manera para explicarse lo mejor posible. Ya se habló en el tema pasado de la gracia anticipadora o gracia previniente, que es la que nos acerca a Dios. El día de hoy les hablaré de la gracia justificadora, que es esa gracia donde nos cae el 20, como les decía. Es esa gracia que nos lleva a confesar a Jesús como Salvador, donde nos hace entender nuestra situación. Y como se comentaba anteriormente, la obra del Espíritu Santo es clave en la gracia. ¿Sabe por qué?
Porque según Juan capítulo 16, es el Espíritu Santo el que nos convence. ¿Sabe? No son las palabras del pastor, no son las palabras de su servidor a través de este medio, no es un canto meramente, no fue una predicación por la radio, por la televisión, pero fue el Espíritu Santo, usando esos medios probablemente, el que nos convenció o el que nos convence de nuestra situación, de manera que nosotros podamos confesar a Jesús como nuestro Salvador. Fue lo que le sucedió a Pablo y por esa razón él cambió, por esa razón él fue el convencido y dio un giro total. La obra del Espíritu Santo en la gracia es indispensable, pues de esa manera nosotros somos convencidos. Oiga, es que podrá llegar una persona a usted decirle, mira, lo que estás haciendo no está bien, no es correcto, a Dios no le agrada, pero si no es el Espíritu Santo el que nos está hablando y convenciendo, déjeme decirle que no va a ayudar de mucho, porque es el Espíritu Santo, hasta que la misma presencia de Dios hable en nuestras vidas, es en que nos va a mover allá adentro y nos va a convencer, que fue lo que sucedió a Pablo. Hasta que tuvo ese encuentro con Jesús, con la presencia de Dios, es que él dijo, ok, ¿qué estoy haciendo? Tuvo esa experiencia, fue convencido de lo que estaba haciendo. Y esa es la gracia justificadora. Hemos sido atraídos a Jesús. Dios nos acerca a través de su gracia por diferentes medios. Pero hay un momento donde el Espíritu Santo, usted viene a la iglesia, recibió una invitación, vio un flyer, la website, Facebook, qué sé yo, se acercó a Dios de una u otra manera. Pero hay un momento en que el Espíritu Santo habla a su corazón muy particularmente. Y es en ese momento donde usted confiesa a Jesús como su Salvador. Es ese momento donde usted reconoce su situación y le dice, Dios, perdóname, te necesito, te entrego mi vida, sé el Señor y dueño de mi corazón. Y qué sé yo, esa famosa oración que hemos hecho, ese es el momento donde la gracia justificadora toma parte en su vida. Fue lo que le sucedió a Pablo y es por eso que Pablo escribe a los Efesios, versículo 5, si regresa ahí y me acompaña, en Efesios capítulo 2, versículo 5, dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, y después dice esta frase muy conocida, por gracia ustedes han sido salvos. En otras versiones dice, por gracia sois salvos. ¿Lo puede repetir? Por gracia sois salvos. Ahora dígalo de una manera personal. Por gracia soy salvo. Pablo fue una de las personas que aprobaron la muerte de un personaje llamado Esteban, alguien que creía en Jesús, un seguidor de Cristo. Pablo estaba ahí para aprobar la muerte de este seguidor de Cristo antes de que Pablo se convirtiera en seguidor de Cristo, por supuesto. Entonces, si podemos hablar de un personaje, usted podrá decir, bueno, es que yo no creo que merezco que Dios me salve, yo no creo que merezco eso de parte de Dios, no he hecho nada. Bueno, déjeme decirle, Pablo hizo algo bastante fuerte. Él llegó a consentir, él llegó a aprobar la muerte de cristianos. Ahora, yo le puedo preguntar, ¿alguna vez usted ha ofendido a alguien, a algún seguidor de Cristo? Usted dirá, pues tal vez. O ha maltratado físicamente a alguien por seguir a Cristo, probablemente no. Y muy difícilmente usted me contestaría así si le preguntara, ¿alguna vez usted ha probado o ha matado a un seguidor de Cristo? Pablo, habiendo hecho todo esto, él llegó a la conclusión y dijo, es que yo no tengo ningún mérito para recibir la salvación de Dios. Yo no he hecho absolutamente nada, al contrario, he hecho lo peor. Siendo Pablo todo lo que él fue, entendió que es por gracia en que nosotros somos salvos. Usted no tiene que hacer absolutamente nada para merecerlo. Es por gracia que Jesús pagó el precio. Simplemente usted tiene que dejarse convencer por el Espíritu Santo de su condición y decirle, Señor, te necesito en mi vida, sé el dueño y Señor de mi corazón,
y entregarle su vida a Jesús. Aquí es donde toma parte la gracia justificadora, donde el Espíritu Santo nos convence y somos justificados por regalo de Dios, pues no lo hemos merecido. Conozco de una familia que ellos la pareja estaba teniendo problemas con uno de sus hijos, era un problema de disciplina y el tipo de problemas que tenían era en la escuela, el chico se portaba muy mal, lo mandaban llamar a la dirección a cada instante, les daban puras malas noticias, tanto que llegaron a decirle a los padres, si este chico no se alinea, lo vamos a tener que expulsar. Los padres en oración, pidiendo la dirección de Dios, tomaron la decisión de un día al salir de la escuela, su hijo lo llevan a uno de los mejores restaurantes, un lugar caro, y le dicen a su hijo, bien, vamos a comer, pide lo que tú quieras, no importa lo caro que es, nosotros lo vamos a pagar. El chico, algo confundido tal vez, sin esperarse esto, sorprendido, pues ordena, comen, y seguramente la curiosidad se lo estaba comiendo al chico, que finalmente les pregunta, bien, ¿por qué están haciendo esto conmigo si no me lo merezco? La respuesta de los padres es, pues Dios ha hecho lo mismo con nosotros. No merecíamos nada de parte de Dios y menos su salvación, pero es por gracia que tenemos las cosas. ¿Sabes? Por gracia de Dios en que nosotros somos justificados y que podemos ser salvos. Le invito ahora a que comparta y conteste las preguntas que aparecerán en su pantalla. Pregunta número 1. ¿Cómo era su vida antes de recibir el regalo de la gracia justificadora? Pregunta número 2. ¿Por qué será difícil dejarnos convencer por el Espíritu Santo de nuestros pecados? Bien, le invito a que continuemos con este tema, la gracia que me salvó. Y vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Les recuerdo que estamos hablando de la gracia justificadora, que es el momento cuando el Espíritu Santo nos convence y finalmente nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Sígalo con su vista, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Una vez más, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. ¿Sabe? Dios se revela en esta escritura como un Dios que busca que no recibamos lo que merecemos, la condenación, que es la muerte espiritual. Pero al contrario, Él quiere librarnos de todo eso a través de su gracia que nos justifica al estar unidos con Cristo Jesús. Si usted ya ha hecho esa oración, ya ha entregado su vida a Cristo, ya ha confesado a Jesús como su Salvador, lo felicito, va en camino a la salvación, y es decir, que no hay condenación para usted. Si usted jamás ha hecho esta oración, si jamás ha confesado a Jesús como su Salvador, le ha entregado su vida a Cristo, bien, le quiero invitar a que en esta misma reunión, dirigido por su líder de grupo de amistad, tome la oportunidad de entregarle su vida a Cristo. Es muy sencillo, usted no tiene que hacer nada, simplemente dejarse convencer que necesita a Jesús en su vida, que necesita entregarle su vida a Jesús y confesarlo como su Señor y único Salvador. Y le aseguro que será la mejor decisión que usted tomará en su vida.